despachito, ¿no? Se presentó con este libro, que esto casi pesa una tonelada, ¿no? Casi un poquito, sí, bueno. Y entonces, si a mí me agrada hacer cosas por la cultura, con mayor motivo todo lo que se trate de un libro, ¿no? Y además tienen una ventaja. Vosotros sabéis que yo he presentado aquí libros de 600 o 700 páginas que me tengo que tragar, porque no pasa a presentar un libro sin no haberlo leído. Y esto, como son grabados y unos sonetos con letras muy grandes, pues verdaderamente fantástico. La verdad que cuando me lo dijo Jaime yo quedé impresionado, porque esto es que no es un libro normal. Esto es una auténtica obra de arte, que desde ahora, y aunque no llevo comisión, como es lógico, os recomiendo que al final del acto lo compréis y pidáis aquí la firma a los autores. Realmente, simplemente con decir que se trata de los grabados de Goya, 80 grabados, y que a cada uno de los grabados, a su título de grabado, ha hecho unos sonetos, pues con eso ya bastaría hacer la presentación del libro. Vamos, quiero decir algunas notas sobre quienes están aquí con nosotros esta noche, ¿no? Pues Daniel Díez y Pedro Iribarne-Garay fundaron unas ediciones de arte y biblioteca con el objeto de editar los mejores facsímiles posibles a partir de los originales que se conservan en las grandes bibliotecas, fundamentalmente europeas, en la de Francia, Grenoble, la de Montserrat, Baviera, en la Vaticana. Y crearon esta marca de CM Editores. Y el primer proyecto fue un facsímil de la leyenda de la Santa Fa. Sin embargo, más adelante pensaron que no debían de limitarse simplemente a obras de la Edad Media y crearon otras editoras, por ejemplo, las de CARTM, que venía a editar lo que es el arte en general. Posteriormente fueron expandiéndose en esta función editorial y crearon Carte Books, que son ediciones de libros de arte, Carte Coins, que es coleccionismo de monedas de oro, de plata, emisiones conmemorativas, Carte en exclusiva, que son facsímiles de códices medievales y renacentistas, mapas históricos, libros de grabados y documentos de especial relevancia histórica. Y Carte en Shop, que es una tienda online donde se refunden todas estas editoriales. El libro que hoy nos ocupa, efectivamente, es Goya, 80 sonetos caprichosos. Es una edición que está limitada, numerada y creada específicamente para conmemorar el 275 aniversario del nacimiento de uno de los más importantes pintores que ha habido en la historia, no solamente de España y del mundo, que es Goya. La calidad de esta reproducción de los grabados es sobre un papel especial italiano, fabricado para la ocasión, que hace que podamos disfrutar como nunca antes del trabajo más personal de este genio aragonés. La propia calidad de los originales están conservados en el Museo Metropolitano de Nueva York, hace que esta reproducción con fotografías de alta definición sea la más exacta que se ha hecho hasta la fecha. Los sonetos han sido ideados por José Miguel Gaspar Carro Cepeda, conocido como Mica, que explican perfectamente lo que había en la cabeza de Goya. Ya os digo que cada grabado tiene un título y el soneto que ha hecho Mica empieza con ese título del grabado y desarrolla esa idea y lo que ha querido plasmar Goya en su propio dibujo. En definitiva, como os he dicho al principio, yo creo que es una auténtica oportunidad el obtener estos, no sé el precio, pero bueno, es igual luego al final lo decís, es una verdadera oportunidad para obtener estos grabados que son verdaderamente maravillosos, ¿no? Y si aparte de eso tenemos la lectura de estos sonetos, pues verdaderamente fenomenal. En fin, yo ya voy a ceder la palabra en primer lugar a Daniel Díez, que es el director de la editorial, y posteriormente José Miguel Gaspar,
que es el autor de los sonetos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Bueno, en primer lugar quería agradecerles a todos su presencia aquí esta tarde y, por supuesto, como director editorial de Carten, de Editores Carten, quería agradecer también especialmente al Casino de Salamanca, representado aquí en la persona de su presidente, por ser un activo indispensable en el fomento de la cultura de Salamanca, apoyando siempre no solo la cesión de este lugar magnífico en el que nos encontramos para una presentación como esta, sino también por la presencia entusiasta de muchos de ustedes, socios, en todo tipo de conciertos, conferencias y, como decimos, una presentación como esta. Como editorial ubicada en Salamanca, aunque de matriz vasca, un poco como nuestro querido Unamuno, es un orgullo poder presentar esta obra, Goya, 80 sonetos caprichosos. Lo cierto es que, como comentaba don Pedro antes en la introducción, primero bajo la marca CM Editores y posteriormente con el sello Carten o CM Arte, editamos todo tipo de obras facsímiles, tanto de códices medievales, cartografía antigua, libros de grabados renacentistas y del movimiento romántico decimonónico, y todo tipo de obras relacionadas con la historia del arte, especialmente con artistas de la talla, por ejemplo, de Alberto Durero, del que hemos editado 5 obras facsímiles de sus series de grabados más famosas, con sus respectivos libros de estudio, como también, posteriormente, una especie de obra magna, una obra recopilatoria con lo mejor de todo su trabajo, titulada precisamente Absolut Durero, o obras de Leonardo da Vinci, o más reciente, por ir un poco más cerca en el tiempo, de Pablo Picasso. De todos ellos hemos editado cuidadas ediciones limitadas y numeradas. Incluso editamos una obra de la que seguramente muchos de ustedes han oído hablar, porque se hizo eco toda la prensa, como es el papiro de Ani, el libro de los muertos egipcio, que fue realizado sobre papiro natural auténtico, traído especialmente desde el Cairo para nuestra edición. La cuestión es que, atentos como estamos siempre a las onomásticas relacionadas con el mundo del arte, no queríamos dejar pasar el 275 aniversario del nacimiento de uno de los más grandes genios que ha habido en España, Francisco de Goya y Lucientes. No obstante, todas sus series de grabados se han reproducido ya hasta la saciedad, seguro que los han visto ustedes, en múltiples formatos y calidades. ¿Qué podríamos aportar nosotros que no se hubiese hecho ya? En realidad no se nos ocurría nada. Estábamos casi a punto de tirar la toalla cuando tuvimos un encuentro inesperado. Así que Miguel Carro, conocido ahora por su nombre de guerra artístico, Mica, o antiguo, recuperado, pues vino a nosotros y nos propuso una idea que nos pareció maravillosa. Una reinterpretación en forma de soneto de cada uno de los grabados de los caprichos. Como bien saben ustedes, una serie satírica que, como después nos explicará con más detalle el autor, ponía los puntos sobre las íes a los desmanes y abusos de su época, aunque muchas de estas estampas sobre la falta de moralidad de la sociedad, la importancia de no consentir a los niños en la educación o los excesos y abusos del poder, bien podrían aplicarse también al momento actual. La propuesta nos pareció fabulosa, nos permitía mostrar de forma inédita el trabajo titánico de Goya con sus grabados y explicarlo de una forma relativamente sencilla. Digo relativamente sencilla para el lector, como comentaba también antes don Pedro. Pero, ¿qué hay del autor? ¿Se imaginan el trabajo que le costó a Mica cuadrar todas esas palabras en perfectos sonetos para que se explicase claramente cada detalle, de hecho, de los grabados? A mí particularmente, no sé a ustedes, pero me parece algo increíble. Explicar 1, 2, 3, ya me parecería impresionante, pero hacer 80 sonetos y que todos encajen perfectamente con las diferentes estampas de Goya, no sé ustedes, pero me parece que hace falta tener una capacidad impresionante y embarcarse en un tour de force creativo. ¿Cuántas veces y desde cuántos ángulos habrá mirado estos grabados para llegar a la esencia de la intención de Goya al realizarlos? Sin duda que hay muchos libros teóricos, muchos análisis de reputados críticos que facilitan el trabajo a la hora de entender qué quería plasmar Goya, pero no es lo mismo entender qué nos está diciendo que tener la capacidad de saber explicarlo a otros. Hacerlo de una forma además que en el soneto ni sobre ni falte nada. Miguel, Mica,
con gran modestia seguro, no lo querrá admitir, pero ha hecho un trabajo magistral al crear todos estos, no solo hermosos, sino también precisos sonetos. Por mi parte, solo puedo decirle esta noche enhorabuena, una tarea impecable. ¿Y qué hacer cuando una obra merece tanto la pena? Pues indudablemente se merecía un continente acorde con el contenido. En otras palabras, merecía una edición que le hiciera justicia a este trabajo. Ahora, gracias a esta cuidada edición, limitada y numerada, como también explicaba antes don Pedro, de 275 ejemplares, en formato, vamos a decir, gigante, impresa en un papel especial italiano de absoluto lujo, más personas podrán disfrutar de este bellísimo libro que reproduce, como nunca antes se habían podido ver, los 80 grabados correspondientes de Francisco de Goya, que custodia actualmente el Museo Metropolitano de Nueva York. Y, como decíamos, por primera vez se puedan contemplar en alta resolución porque se han realizado nuevas fotografías. Hoy no solo lo presentamos en sociedad, lo cual es un motivo en sí mismo de celebración, sino que también, como comentaba antes don Pedro, todos los asistentes que lo deseen al finalizar la presentación podrán tranquilamente recrear la vista en las páginas, tocar este papel especial, como decíamos, disfrutar de cada detalle de los grabados y, por supuesto, si así lo desean también, adquirirlo con un precio especial, con un 10% de descuento. No duden en consultar luego con nuestros almaner, que sin duda le darán toda la información que precisen. No quiero alargarme más, puesto que Miguel Carro, Mica, tiene muchas cosas interesantes que contarles sobre estos grabados y sobre su trabajo, sobre los sonetos, aunque al finalizar estaremos encantados de contestar algunas de las preguntas que puedan surgir sobre el proceso o sobre la edición en sí misma. Muchísimas gracias a todos. Bueno, me toca. Pues buenas noches, estimados asistentes. Buenas noches, estimados asistentes. Me van a permitir que lo lea. Antes de comenzar mi intervención en este acto, les ruego me permitan mostrar y compartir con ustedes el más sentido pesar por el sufrimiento que un ser humanoide y descerebrado está causando a nuestros semejantes en Ucrania, al tiempo que el reconocimiento y admiración por la dignidad y el coraje de ese pueblo en este nuevo desastre de la guerra que ya 200 años atrás movió las entrañas del insigne protagonista al que hoy homenajeamos en esta casa que ya es un referente cultural más en Salamanca. Agradeciendo su presencia y dada la nula experiencia que me asiste como orador, con su anuencia expondré mi intervención en exposición escrita y leída, comenzando por el comentario de un destacado profesor perteneciente al sector social de la minoría ilustrada en la época de Goya, que no tuvo reparo en aceptar los caprichos desde un primer momento como una obra moralizante. Este señor era don Gregorio González de Azaola y en el Seminario Patriótico de Cádiz, el 27 de mayo de 1811, manifestaba algo que me parece que estaba escrito ahí. No es otra cosa que un libro instructivo de 80 poesías morales grabadas o un tratado satírico de 80 vicios y preocupaciones de los que más afligen a la sociedad. Con esto quizás entenderán por qué a mí se me ocurrió esto. Ya iniciado el otoño de su vida, la fortuna ha deparado a este compareciente el regalo de poder dirigirse a ustedes por aquello que más le motivara en sus años primaverales, el arte y la literatura. Lo que fuera una afición casi vocacional no pudo desarrollarse siendo adulto por su temprano comienzo laboral y la atención de una familia numerosa, y es ahora cuando ya desde algunos lustros se ve parcialmente colmada aquella, sin horarios obligados ni una nidada a la que atender. Naturalmente, es este un gratificante paseo sin mucha velocidad que deseo y espero poder mantener con un ritmo estable y sin mayores pretensiones hasta que llegando se ponga el sol. Fue la fortuna, como decía al comienzo, la que guió mis modestos y poco poéticos, aunque sinceros versos, hilados en sonetos, para expresarme de una forma concisa, deseando interpretar los grabados de la serie Los Caprichos de don Francisco de Goya y Lucientes. Este feliz caso lo fue haberme encontrado con don Daniel Díez, director de la editorial Carten en Salamanca, quien desde un primer momento mostró sin reservas su disposición para considerar cuanto le proponía, uniendo 80 sonetos inéditos de un autor inédito y desconocido a 80 obras de arte del más insigne artista español.
No tengo palabras para describir la ilusión que me reportó su plácida mi propuesta, que además se produce en el 275 aniversario del nacimiento de Goya, por lo que siempre le mantendré total gratitud, así como por la magnífica realización que hoy aquí se presenta, a cuyos dirigentes del casino reitero mi agradecimiento por hacer posible este acto. Voy a seguir con unos pequeños apuntes de posibles motivaciones que tuvo Goya para realizar los caprichos. Estas motivaciones puede que fueran por influencia de los amigos más comunes y señalados que tenía, empezando por Leandro Fernández de Moratín, nuestro dramaturgo, que paseaba con él por Madrid y que le ayudó en el desarrollo de la serie, incluso redactando algunos de los epígrafes. Quizás alguno lo veremos después en alguna imagen que saldrá, como esta que aparece ahora. Otros posibles contactos también lo fueron. Por otra parte, no lo era... Perdón, me he perdido un poco. Influido a su vez, Leandro Fernández de Moratín, influido a su vez por la Revolución Francesa, aunque rechazando sus actos radicales, defendía la total libertad de prensa, la libre selección de noviazgos por parte de las mujeres, y era contrario a los abusos de la patria potestad y la hipocresía religiosa. Por otra parte, no le era desconocido el mundo de la prostitución, aunque por propia experiencia en otros países europeos. Otros posibles contactos también lo fueron poetas y autores teatrales de cierto cuño político liberal, de donde puede desprenderse su modificada visión sobre el régimen monárquico en el que le tocó vivir, además de la patente censura oficial de la época y la siempre presente espada de Damocles de la Inquisición. Algunos otros fueron también Nicasio Álvarez Cienfuegos y Manuel Quintana, así como Gaspar Melchor de Jovellanos, de moderadas ideas revolucionarias, aunque contrarias al carácter y excesos de la Revolución Francesa. El círculo de todos ellos, así como los personajes aristocráticos retratados por Goya, seguramente forjaron su convicción personal de poner en solfa la personalidad de cada cual, pintados al óleo, y con el buril sus actos y las taras humanas y sociales de la época, plasmando en los grabados cuanto motivó su propia acción revulsiva. Sin duda hoy no se hubieran quedado en 80 sus caprichos, pues existe materia sobrante para duplicar las planchas de cobre y hasta forjarlas en acero quizás destemplado. Tan incrustados están hoy los vicios y desvíos que él denunció. Visión aparte, la referida a Manuel Godoy, generalísimo del momento por el encanto con que subyugó a Carlos IV y María Luisa de Parma, sobre todo a esta. Goya lo pintó repantingado en su sillón, teniendo detrás al que le iba a parar los pies para siempre, antes de llegar a la cincuentena, el hijo de sus protectores, quien, como es sabido, usaba levitón, Fernando VII. Supo don Paco mantenerse con el equilibrio debido en aquella familia, de la cual también sacó chicha para sus caprichos, incluyendo, claro está, al Príncipe de la Paz y la buena armonía de aquel triángulo amoroso. Sin embargo, fue bien explícito satirizando en varios de sus caprichos al extremeño choricero, como le llamaba la aristocracia envidiosa. Tampoco tuvo piedad para con una iglesia oficial inmisericordia con su parroquia y permisiva puertas adentro, acomodada en el correr de los tiempos según sople el viento. Sin duda los tiempos mudan a las personas menos de lo que la distancia temporal nos hace creer, pero siempre estaremos esperando que el espíritu de don Francisco de Goya y Lucientes nos dé fuerzas para continuar. De momento nada más. Muchas gracias. Sí, ahora ya tengamos eso. Estas estampas que aparecen ahora, más que nada las estamos poniendo con el fin de que se vea los comentarios que se hacían alrededor de los manuscritos, algunos de la propia mano de Goya y otros pues de otros autores. Algunos ya hemos aludido antes a ellos. En este primero, que es el capricho 43, debería haber sido el primero en realidad. El sueño de la razón produce monstruos abominables. En un manuscrito de la Biblioteca Nacional, se dice ahí, se consideraba este capricho como la portada de todos los demás. Y escrito en letra negrita, la lectura real de como se escribía entonces, portada para esta obra, cuando los hombres no oyen un grito de la razón, todo se vuelve visiones. En el dibujo preparatorio, que no se presenta aquí, inscrito con lápiz de negro de mano del propio Goya, ponía lo siguiente: sueño primero, por eso
creo que debería haber sido el capricho número 1, pero bueno, él lo tituló Sueño primero. Y a la izquierda se ve, de una forma abreviada, Idioma universal dibujado y grabado por Francisco de Goya, año 1707. El autor soñando. Pone ahí un número 28 que no sabemos de qué se trata, a qué se refiere, y luego más abajo, ya con otra lectura, su intento solo es desterrar vulgaridades por perjudiciales y perpetuar con esta obra de caprichos el testimonio sólido de la verdad. En el soneto se hace alusión también a algunas de las frases que se indican. Me he apoyado en ello, obviamente, pues a mí no se me iba a ocurrir todo eso. Otro más sería el capricho tal para cual. Se ve ahí a un pisaverde hablando con una señora o señorita, y esto yo lo titularía en realidad Alcahueteo, y podríamos decir que se trata de la reina de Godoy cuando aún era guardia de corps, es decir, no era generalísimo y ya estaba dándole al asunto. Sobre la infidelidad conyugal, una pareja de noble porte en su casquivana cita proporcionada por las alcahuetas que se ríen al fondo. Y también, pues lo mismo que comentaba antes, el dibujo preparatorio, que no es esta estampa, se indica con el Sueño 19 de la mano de Goya lo siguiente: las viejas salen de risa porque saben que él no lleva un cuarto. En el manuscrito del Museo del Prado se cuestiona si los hombres son peores que las mujeres o lo contrario. Esa cuestión también perdura, ¿no?, en el tiempo. En otro de la Biblioteca Nacional claramente se alude a la reina de Godoy cuando era guardia, que es lo que me comentaba yo antes, y los burlaban las lavanderas. Hay otro, yo creo que lo hizo pensando en la lujuria masculina, que no distingue damas ni busconas, ¿no? Y por eso lo titula de esa forma, ni así la distingue. También lo mismo, el dibujo preparatorio de Goya, con Sueño 21, pues pone esta frase de su mano. Yo creo que es interesante ver lo que él pensaba. Por haberle yo dicho que tenía buen movimiento, no pude hablar ni colear. Es bastante indicativa, ¿no? Y en el manuscrito de la Biblioteca Nacional, alguien añadió: se ciegan tanto los hombres luxuriosos que ni con lente distinguen que la señora que obsequian es una reina. Hemos escogido estas imágenes y realmente las que quizás más, podemos decir más, esto es lo mismo, ponía ahí una pandilla de bandoleros o no sé si de etnia gitana o no, pero bueno, esto se satiriza más bien a los miembros del gobierno, ¿no? Dice: aquí caben todos los oportunistas políticos o paisanos, por decirlo de algún modo, eso lo digo yo. Y en el primer dibujo también decía Goya, quizás por disimular: buena gente, somos los moralistas, con un tono de cierta ironía, ¿no? En el dibujo preparatorio, los mercaderes silvestres, también es bastante indicativo, y en el manuscrito, los contrabandistas al acecho de cuantos pasan cerca del camino. Bueno, eso es disimulando un poco, pero la crítica real que todos los estudiosos piensan se dirigía a los miembros del gobierno. Bastante actual, ¿no? La siguiente es bastante, también un capricho un tanto duro: matar de hambre por dinero y a la hija al mismo tiempo. Señorito sacó el más rico, el pobre no sabe escoger. El lápiz negro lo ponía también Goya. En pluma y tinta, pues lo mismo, el sacrificio del interés. En el manuscrito alguien añadió, en la Biblioteca Nacional: el vil interés obliga a los padres a sacrificar a una hija joven y hermosa, casándola con un viejo robado, y no falta un cura capaz de semejante boda. Y este otro, pues bueno, es un tanto especial también. Se refería a él de esta forma a la supuesta homosexualidad explícitamente grabada, si se fijan bien, con la ayuda posterior del comentario que se conserva en la Biblioteca Nacional. Lo disimulaba, pero bueno, más bien se trata de una alusión a la inclinación sexual de la persona, y se indica ahí por querer remarcar la fundamental del prójimo que tiene debajo. Yo creo que estos son imágenes que se para que se vea que no solamente era el capricho en sí, sino que se escribía sobre ello, o bien los allegados o bien otras personas propias. Sí, ahora ya es cuando podríamos ver alguna imagen
algún otro capricho, por ejemplo el 37, 38, 39, los referidos a Godoy, concretamente. Sí, mejor, es que no se me oye ya, no entiendo yo. Gracias. Y en ese sentido, pues bueno, mejor hasta les puedo leer uno de ellos. 37. Van a disculpar que no tenga la soltura de vida, pero es la primera vez que hago algo parecido, ¿no? ¿Qué estás poniendo el 37? Voy a buscar. Sí. Sí, ese sí. Bueno, pues ahí se ve una estampa, en la estampa que un burro adulto está enseñando a otro joven con una única letra, ¿no? Y dice, el título es "Si sabrá más el discípulo". Como comentario, en el 37 diríamos que esto es Godoy cuando llegó a Favorito, siendo educado por varios tutores, entre ellos un miembro de Asuntos Exteriores que no parecía saber qué hacer con él. Y dice el soneto, dice, si sabrá más el discípulo, dice, este que a dos burros nos presenta. El grande al chico letras le enseña y el chico al grande pide y lo explique. Porque no entiende si digo dije ni otros farfullos que le comenta para explicarle solo esa letra. Poco sabe el grande o no colige. Retrato es del Favorito Godoy puesto en manos de sus preceptores y entre estos un tal Molinero. ¿Cómo enseñar si yo maestro no soy? Dijo el que fue de Asuntos Exteriores y así entendió el burro pequeño. Este sería un soneto. El siguiente, 38. Bueno, pues aquí se ve lo mismo. Sigue el tema del mono que está tocando la guitarra y es bravísimo, dicen. Esto es una adulación manifiesta en la educación de Godoy. Todo el mundo la adulaba en cuanto empezó a subir peldaños. Y el capricho 38 del soneto dice, bravísimo, aplauden aduladores en las orejas del príncipe burro. Se ve que lo entiende, explica uno, en tanto el mono monea canciones. Tiempo no pasó y él dijo nones a esos mentores que antes tuvo. Entiende de artes que protege mucho, pasea el palacio y sus salones, que aun siendo burro no come flores, prefiere su aroma y regalarlas entre las damas que tiene la reina. Mejor es eso que ir dando coces, pujando siempre de duras albardas. Será un pura sangre cuando convenga. Se entiende como la reina. El 39, otro ya más seguimos con Godoy. Bueno, ahí se ve el burro con un libro en el que todos son también del género asnal, y esto es una sátira al pretendido árbol genealógico de Godoy con el fin de emparentarlo con la familia real. Era todo el afán que tenía Madre Luisa de Parma de acercarle lo más posible, y entonces a mí se me ocurrió esto. Hasta su abuelo, indica ahí abajo en el título el grabado, que no se ve bien, pero escrito de mano me imagino que de Goya. Hasta su abuelo busca sus genes, que genealogistas le prepararon, ni más ni menos que de su tentavo él desciende y de góticos reyes. Del rey solo guardia ser ya no puede, y quiere pronto verse integrado en esa familia de Carlos IV por maridajes que le anteceden. El rey asiente y dice entonces que serles cercano está muy claro y ha de estar a su vera presente. Mira a la reina que le responde, que lo sé yo, tiempo hace mi Carlos, que no hay dos sin tres de siempre. Y bueno, pues no sé, seguimos ahora. Podemos seguir por el número, el 43, a ver de qué se trata.
Bueno, este es el más importante para mí. Este es el capricho que ya se indicó antes, y es el sueño de la razón produce monstruos abominables. Goya, en pleno proceso de dar a los caprichos, de hecho, este número 43 podría haber sido su punto de partida y portada a la vez, ya lo comentamos. Y el soneto dice así, dice Goya, el sueño de la razón produce monstruos abominables, y mientras duerme del sueño le salen esos caprichos de su ensoñación. Quiere e intenta desterrar lo que son cosas vulgares y perjudiciales, dando testimonio de las verdades, pues sin razón todo se vuelve visión. Del sueño surgen varios personajes que, alados o no, garras sí tienen, con que desgarrar los razonamientos que ya despiertos los hombres se hacen. Mirando dentro es como se sabe si lo soñado fue presentimiento. Ese es otro. Y bueno, pues no les tenemos que cansar, no sé si alguno más. Por ejemplo, 50, a ver de qué se trata. Bueno, esto podría servir también, el 50, sí. 50. En la época en esa monarquía, en aquella época, pues muchos aristócratas se convertían en plebeyos sin saber por qué. Más bien sería porque no tenían nada que hacer, ¿no? Y entonces a mí se me ocurrió este soneto. Los chinchillas, se titula Los chinchillas. Ahí abajo no lo ven, pero es el título de la lámina, el grabado. Los chinchillas son familia nadina, pues nada oyen, saben, dicen ni hacen. A nadie enojan ni le complacen, así que les purguen con medicinas. La aristocracia plebeya no atina y no se puede mover sin librarse de los cerrojos que tiene esa clase, aquejados de ignorancia supina. Estando preso su entendimiento y nunca dispuesto, siempre dormitan, que aunque con ojos están ellos ciegos. Como nada hacen, no se complican, abren la boca por el alimento y si bostezan es que respiran. Solamente se refiere a la aristocracia plebeya, no la otra, no la de verdad. A ver, 55. Este también puede servir. Y ya no nos queda más tiempo para ello. Yo creo. A ver. Vale, este se titula Hasta la muerte. Se ve a una señora, bueno, pues nos hacemos mayores y el primero, pues nos hacemos más coquetos algunas veces, aunque no lo demostremos ni lo queramos dar a entender. Y aquí se ve a una señora que se está atusando mucho, mientras hay un par de ellos que miran, pero no la miran a ella, miran a la asistente que tiene detrás, que está más rozada. Y se titula Hasta la muerte. Hasta la muerte es bella la arruga, muy presumida está la duquesa y en la cabeza sus moños mesa ante mirones que a ella adulan. Se pone al espejo con compostura pidiendo le diga que aún es bella. 15 lustros cumple y van a verla viejas amigas igual de maduras. Podría ser la duquesa de Osuna, hija a su vez de la de Benavente, mucho más coqueta que la anterior. Y esos dos que atisman en la penumbra, a la criada golosos atienden, que sus frescas carnes dan más sabor. Y podemos poner el 59, por ejemplo, y yo creo que ya... 59... En fin, a lo mejor podría haber escogido un poco mejor, me van a disculpar, porque un poco más variado, ¿no? Pero ha sido un poco también culpa mía el no tener muy previsto esto, esta forma de enseñarlo. Así que disculpen. Bueno, sí, no es para terminar precisamente, pero ahí va. Es una losa que cae sobre personas ya, las últimas dice, y aún no se van. Dice, y aún no se van llegando a la muerte, a sus vicios no piensan en renunciar, y viendo la losa que los tapará, cuando muerta su vida luego pena. Ni viendo la losa que los tapará, cuando muerta su vida luego pena. Solamente un ser final quiere escapar sin poder, ni escapará, como esa mujer que aterrada está, porque sobre ella la muerte tiene. Cuando se vive y muere inestables, creídos que no mudará la fortuna, imposible evitar ni se sabe cómo llegará de inoportuna la amenaza que más daño hace. Perder todo sin esperanza alguna. Y vamos a terminar con el 66, creo que es. Que son un poco crudos, pero bueno.
No queda más remedio. 66, no. Bueno, pues sí, uno de brujas. Vale. 66. Está bien. Sí. Se ve a una bruja volando, lleva detrás a una novicia y dice, allá va eso. Allá va eso, bruja cabalgando allá va eso, perdón. Bruja cabalgando sobre la grupa del diablo cojuelo, con alas y escoba hacen el vuelo y el diablo burlado la va mirando. Viejas astutas tomaron el mando, a núbiles nenas cogen del pelo y volando las llevan al sumidero, en él ya peladas las van echando. Sumidas allí las enseñan a ser de las talegas, garduñas y sierpes que a incautos primos y pardillos los hipnoticen y puedan atraer. Ya hipnotizados los despellejen y dejen desnudos de sus bolsillos. Me da mal asunto quedar así, tendríamos que buscar uno un poco mejor al principio. Me van a perdonar, pero es que ha sido un poco improvisado al final con todo el tiempo que hemos tenido. El de la Rollona, que a lo mejor es tremendo. Ni yo mismo me... El número... Espera, a ver, era al principio del 4, el número 4. Vale, ese me gusta mucho. ¿Este te gustó? Sí, sí, sí. Sí, incluso si me dejas, hasta lo leo hasta yo. Pues hazlo tú, venga, sí, porque yo no veo quizás... Sí, además hiciste una alusión antes al asunto. El 4 y a lo mejor el anterior también. Me van a permitir que sea yo en vez del autor el que lo lea en este caso, porque sí es cierto que lo cité al principio en esta pequeña introducción, porque algunos, como decíamos, son de plena actualidad, otros no tanto, pero en este caso concordarán con nosotros en que sigue siendo un problema a la hora de educar a los hijos y que salgan caprichosos, ¿no? Y por desgracia, muchos seguro que han sido ustedes educadores, o lo son, y han experimentado este asunto, ¿no? Capricho número 4 dice el de la Rollona, que como pueden ver, ahí está en la imagen, dice: el de la Rollona es un niñote tan mimado como antojadizo. Algunos padres así crían sus hijos, perezosos, negligentes y zotes. Por insufribles, niñera les ponen, para que aguante llorosos trinos, y ceda a ella cuantos caprichos, año que pase y ya sean mayores. Llegados a grandes aún son niños, dice un manuscrito de este legado, pues fueron malcriados por su Rollona. Hijos de ricos, cuando eran chiquitos, en manos de pobres fueron dejados, y creciditos, si no mamán, lloran. Bueno, pues disculpéis, que he estado muy atinado yo en escoger los sonetos. En fin, esto es más o menos lo que se nos ocurrió hacer, lo que hemos presentado, y les agradezco mucho que nos hayan podido escuchar hasta ahora. Muchas gracias. Pues como decíamos antes, quizás les ha surgido alguna pregunta, alguna cuestión durante esta presentación. Esperamos que sí, que haya despertado su curiosidad también. Y tanto Miguel como yo, si es necesario, estaremos encantados de contestarlo, si es el caso. Si lo desean. Si lo desean. Tampoco es que se nos pueda ocurrir mucho después. Sí, hombre, sí es cierto, como han visto en la presentación, es verdad que estos sonetos requieren más que una lectura acelerada, una visualización con calma, ¿no? Les invito también a que puedan verlo en la salida, que vean cada grabado, que son magníficos, y por supuesto hay mucha intención detrás, ¿no? Es decir, el trabajo que ha hecho Miguel pues es de pensar y repensar y darle vueltas a los detalles, ¿no? Quizás en una presentación, como digo, en este caso, y fuera de contexto, es más complicado, ¿no? Entender todo el trabajo que hay detrás, pero seguro que lo han percibido ustedes, ¿no? En el cariño con el que están hechos los sonetos y también pues en la precisión en la que se han encontrado las palabras adecuadas para transmitir esas emociones, ¿no? Insisto, no sé si alguien de ustedes tiene alguna cuestión o alguna pregunta. Será difícil. Se lo agradecemos de la misma forma. Tampoco se presta. En cualquier caso, como decíamos antes, muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos encantados también si desean solicitarnos información sobre cualquiera de esta obra, cualquiera de las otras. Y por supuesto que les invitamos encarecidamente a contemplar, e incluso si alguno adquiere la obra,
a que puedan llevarse un ejemplar firmado. Muchísimas gracias de nuevo.